Muy buenos días, un saludo de Marco. Fondos de prosperidad para México. México, exígelos ya. Amigos, como todos sabemos, en este año 2020 la situación económica en México es preocupante y eso se debe a que actualmente tenemos a un dictadorzuelo psicópata que es AMLO López Obrador, que este demagogo, desde que llegó a tener el poder en México, pues verdaderamente ya está destruyendo a nuestro amado país, que es México. Pero que independientemente de eso, en México también habemos buenos y patriotas mexicanos que nos preocupamos por nuestro amado país, que es México. Y entre esos grandes ciudadanos que están haciendo algo por este país es el señor Mauricio Montejo Lucero. Este señor, amigos, desde hace años viene pregonando unos fondos de prosperidad para México, en los cuales este señor Mauricio Montijo Lucero hace mención que desde hace más de un siglo, desde 1910 a 1920, México contaba con una reserva de 4,5 millones de centenarios de oro, en los cuales este señor Mauricio Montijo hace mención que ese dinero ya se le debe de dar al pueblo de México desde Baja California hasta Yucatán, porque este dinero le pertenece al pueblo de México desde los recursos naturales, las tierras, el oro, la plata y todos los recursos naturales que en México habitan. Entonces, amigos, ¿qué es lo que pasa, amigos? Que el gobierno, o en este caso, el dictadorzuelo psicópata de AMLO y su partido, la Prieta, porque realmente este partido de la Prieta, la disque morena, pues es un clon del PRI, del PAN y de todos esos grupos políticos de parásitos, traidores, vendepatrias, buenos para nada, que no han hecho absolutamente nada por el país y que en realidad AMLO conoce claramente los fondos de prosperidad para México, pero que descaradamente y cínicamente se los está ocultando al pueblo de México. Tanto él como los disque gobernadores de los estados de este país que es México. Entonces, amigos, ya es necesario que el pueblo de México entienda que existen unos fondos de prosperidad que bien en estos momentos verdaderamente preocupantes y difíciles económicamente hablando, en los que está pasando México, pues estos fondos de prosperidad, si se repartieran en los municipios, las comunidades, las alcaldías y los ciudadanos en México, pues ayudarían al pueblo de México y a nuestros hermanos mexicanos a fortalecer su economía y sobre todo a tener una gran prosperidad. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno inútil e incompetente del AMLO los está ocultando descaradamente y ya es necesario que nuestros hermanos mexicanos entiendan que existen unos fondos de prosperidad para México y en los cuales el señor Mauricio Montijo pues los está divulgando para que los mexicanos conozcan estos recursos que verdaderamente serían para gran beneficio de México y que estos fondos mixtos, privados de los pueblos originarios, pues verdaderamente serían excelentes para la prosperidad de nuestro país. Pues el señor Mauricio Montijo dice que si esto se conoce y estos recursos se le dan a los municipios y a los ciudadanos mexicanos, pues beneficiaría a 2,546 beneficiarios, a 2,456 municipios y a 90 pueblos originarios. Por consiguiente, yo le digo a todos esos mexicanos patriotas de buena voluntad, de buena fe y de buena lid, que verdaderamente ayuden al señor Mauricio Montijo Lucero a divulgar esta información, a todos los youtubers patriotas que verdaderamente aman a México,
nos ayuden a divulgar esta información para el beneficio de nuestro amado pueblo y de México. Pero por otro lado, verdaderamente me causan risa los disquemedios de comunicación de televisión y radio abiertos, porque supuestamente ellos alegan que, que mantienen a los mexicanos veraz y bien informados. Pero eso es verdaderamente de risa, porque si radio y televisión y los periódicos mantuvieran al pueblo de México bien informado, ¿por qué desde hace años no han divulgado esta información de los fondos de prosperidad para México? ¿Por qué no lo han divulgado si supuestamente radio y televisión mantienen a los mexicanos bien informados? Pero más que informados, los tienen bien desinformados, porque ninguno de estos disquemedios de comunicación, entre comillas, de radio y televisión, ha tenido las agallas y verdaderamente la verdadera libertad de expresión para anunciar los fondos de prosperidad para México, que en estos tiempos difíciles económicamente hablando serían de gran beneficio para nuestro pueblo, que es México. Entonces yo les digo a esos verdaderos periodistas, a esos verdaderos youtubers, a esos verdaderos patriotas que aman a nuestra amada patria, que es México, que divulguen esta información de los fondos de prosperidad para México, en los cuales este dinero, si se entrega en los municipios, en los estados, en las grandes ciudades, en los pueblos y en las rancherías de todo México, pues ayudarían al pueblo de México a fortalecer su economía y a tener un mejor país próspero. Pero esto le conviene a los políticos, a todos los partidos parásitos de México y a este dictadorzuelo psicópata del AMLO López Hablador, que esto no se conozca, pues ya nadie pelaría a sus cochinos partidos ineptos y buenos para nada. Entonces, independientemente que los mafiosos que están y parásitos que están ahorita en el poder, independientemente que ellos lo oculten, los ciudadanos tienen la obligación, todos los ciudadanos mexicanos que conocen de esta información de los fondos de prosperidad para México, tienen la obligación de divulgar esta información si es que se dicen mexicanos. Si ustedes, youtuber y verdaderos periodistas de radio y televisión, se dicen verdaderos mexicanos, tienen la obligación de divulgar esta información de los fondos de prosperidad para México, si en verdad son unos verdaderos patriotas mexicanos. Porque si son unos traidores, unos ineptos, unos incompetentes que no aman a México, pues nunca van a divulgar esta información, que es de gran beneficio para nuestros hermanos mexicanos y para México. Entonces yo le digo a todos los patriotas, a todos los verdaderos periodistas de radio y televisión, a todos los youtubers y verdaderos mexicanos de buena lid y de buena voluntad, que ya a partir de este año 2020 ya difundan esta información de fondos de prosperidad, que el señor Mauricio Montijo Lucero lo ha venido anunciando desde hace años, y que no es justo que un gran mexicano como el señor Mauricio pues haga todo lo posible porque estos recursos lleguen a los municipios y a los ciudadanos mexicanos, mientras la mayoría de mexicanos apáticos, cobardes, verdaderamente traidores al pueblo de México, que conocen esta información, no se toman la delicadeza de divulgar esta noble información de los fondos de prosperidad, que serían de gran utilidad para México. Porque si entendemos, amigos, que si este dinero y estos recursos, ya sea en centenarios de oro, si se traducen a pesos o a dinero y se le entrega a los municipios o a los ciudadanos, sería de gran prosperidad para México. Entonces, de un rango de 116 a 130 millones de mexicanos, si estos recursos de 4,5 millones de centenarios de oro se repartieran a todo nuestro pueblo y a nuestra amada patria que es México, pues esto le ayudaría y le beneficiaría a los ciudadanos mexicanos. Entonces, amigos, ya es necesario entender que este dinero pues verdaderamente sería de gran utilidad para el pueblo de México, y que a partir de este año 2020 las personas y los verdaderos mexicanos patriotas deben de ayudar al señor Mauricio Montijo Lucero a divulgar esta información,
porque esto es de gran beneficio para México. Ya deben de entender que con este gobierno inútil e incompetente que tenemos, con este dictadorzuelo psicópata del AMLO López, hablador demagogo, pues realmente de estos maleantes y mafiosos que tenemos en el poder, pues nunca se va a divulgar esta información, porque ni al presidente, ni a los partidos parásitos, ni a todos estos grupos de poder les conviene que esta información salga, porque ya nadie pelaría sus cochinos partidos políticos. Entonces, por eso ellos lo ocultan, aparte que realmente se ha sabido que el mismo gobierno ha tratado de apoderarse de este dinero en oro. Entonces, eso es una traición al pueblo de México, a no divulgarle la verdad de lo que México tiene en estos nobles recursos de los fondos de prosperidad, que bien servirían de gran ayuda en esta situación económica en la cual se encuentra México, y que tanto el señor Mauricio Montijo como otros nobles y grandes ciudadanos patriotas mexicanos están haciendo todo lo posible por divulgar esta información que sería de gran beneficio para el pueblo de México. Entonces, amigos, les quiero dar un correo electrónico del mismo señor Mauricio Montijo para que ustedes se comuniquen de inmediato ya con él y divulguen esta información que sería de gran beneficio para los municipios, para los estados, para las grandes ciudades, para las ciudades chicas, para los pueblitos de todo México, que ayudarían en gran manera a la economía de México. Entonces, este correo electrónico que les quiero dar es para que las personas ya se comuniquen y difundan esta información para que todo el pueblo de México se entere que estos recursos económicos le pertenecen a todos los mexicanos, y que si este dinero se usa en gran medida para el beneficio del pueblo de México, pues esto va a lograr a que las familias mexicanas tengan una vida mejor. Entonces, el correo electrónico para que ustedes se comuniquen de inmediato con el señor Mauricio Montijo es el siguiente: es lidia.granados@fondomixto.org.mx. Comuníquense a este correo electrónico, que vuelvo a repetir, es lidia.granados@fondomixto.org.mx. Comuníquense de inmediato para que ya este dinero se le entregue a los municipios y a los ciudadanos, y que ustedes deben de presionar tanto al gobierno de México, entre comillas, que no es gobierno, sino es una dictadurilla chafa, incompetente, inútil, buena para nada, pero que independientemente de eso se le debe de exigir a este tipo que tenemos actualmente en el poder, que es AMLO López Obrador, hablador, que ya verdaderamente divulgue esta información para el pueblo de México, y que los ciudadanos le deben de exigir a los gobernadores de todos los estados de México que ya le entreguen este dinero al pueblo de México, porque no es del gobierno, es de los mexicanos. Entonces, los ciudadanos mexicanos de los municipios, de los pueblitos, de las alcaldías, de los municipios, de las grandes ciudades, de las ciudades y de todo México en general, deben ya reclamar estos recursos que son de todo el pueblo de México, y que ya es necesario que a partir de este año 2020 verdaderamente ya se difunda estos fondos de prosperidad para México, en los cuales México ya los debe de exigir, ya. Los mexicanos ya deben de exigir estos fondos de prosperidad, porque no es de nadie más que de los mexicanos. Entonces ya los mexicanos deben de exigir estos fondos de prosperidad para que los mexicanos verdaderamente en esta situación económica en la que está México, pues logren prosperar, porque aunque eso no le convenga a estos mafiosos del poder, eso sería de gran ayuda para el pueblo de México. Amigos, creen conciencia, y les vuelvo a repetir, les vuelvo a reiterar el correo electrónico, porque ya es necesario que los mexicanos conozcan esta información. Y es necesario que los verdaderos patriotas mexicanos, y que yo, al conocer esta información como mexicano, como persona que ama a su patria, como persona que ama a México,
pues tengo la obligación de divulgarle esta información a mis hermanos mexicanos para que ya todos se enteren que México tiene unos fondos de prosperidad en más o menos 4,5 millones de centenarios de oro, y que si esto se reparte o se traduce en dinero, pues sería de gran beneficio para todo el pueblo de México. Entonces, vuelvo a repetir porque es indispensable que la gente ya hable a este correo electrónico. La gente ya tiene que comunicarse para que este dinero ya se distribuya en todo el país. Entonces, el correo electrónico, vuelvo a repetir, es lidia.granados@fondomixto.org.mx. Comuníquense los buenos mexicanos y los mexicanos que ya quieren que estos recursos económicos beneficien a todo nuestro pueblo, y que realmente este dinero es dinero que le pertenece a todos los mexicanos, y que por justicia nacional, por patriotismo, por la Constitución mexicana, por la verdadera libertad de expresión, pero sobre todo por amor a nuestra amada patria que es México, todos nuestros hermanos mexicanos ya deben de gozar de estos recursos económicos de más de 4,5 millones de centenarios de oro, que ya se le deben de distribuir a todos los ciudadanos mexicanos, porque la Constitución manda que este dinero se le entregue al pueblo de México, ya que son recursos que le pertenecen a todos los mexicanos. Entonces, amigos, que tengan un excelente día, y verdaderamente ya los mexicanos deben de conocer que México dispone de unos fondos de prosperidad para todo México, que beneficiarían a todo nuestro amado país que es México. Amigos, que tengan un excelente día. Creen conciencia.